El Palacio de Buckingham ha sido mucho más que una residencia oficial, es el epicentro simbólico y político de la monarquía británica, una institución que ha sobrevivido a revoluciones, guerras mundiales, escándalos dinásticos y crisis diplomáticas. Sus muros de piedra, testigos de juramentos solemnes, conspiraciones palaciegas y celebraciones de Estado, resguardan no solo la pompa y el protocolo que cautivan al mundo, sino también los secretos más oscuros y delicados de una familia cuya historia se ha entrelazado, para bien o para mal, con la del Reino Unido y el resto del mundo. A lo largo de las décadas, la imagen pública de la familia Windsor ha oscilado entre el respeto reverencial y la controversia mediática, pero ha sido precisamente esa capacidad de mantenerse en pie, incluso en medio de los mayores escándalos, lo que ha alimentado su mística de poder indestructible. Sin embargo, ni siquiera la monarquía británica está exenta de los efectos corrosivos del paso del tiempo y de las verdades que, por años, se intentaron sepultar bajo la alfombra roja de los salones reales. Y esa frágil estabilidad ha vuelto a estremecerse tras la lectura de un documento que, desde el fallecimiento de la reina Isabel II en 2022, había permanecido guardado bajo máxima seguridad, su testamento personal. Un texto que, según dictan las costumbres reales, no suele hacerse público y que solo el soberano en funciones y un selecto círculo de consejeros legales puede conocer en su totalidad. Un documento que no solo contiene disposiciones patrimoniales, sino también confesiones privadas, juicios personales y decisiones irrevocables que, por voluntad expresa de la soberana, debían conocerse únicamente tras su muerte. Durante meses, este testamento fue objeto de especulaciones en los pasillos de Buckingham y en las columnas de opinión de la prensa británica. Nadie fuera del círculo más estrecho del rey Carlos III había tenido acceso a su contenido completo, hasta ahora. Y ha sido precisamente el príncipe Andrés, duque de York, uno de los miembros más controvertidos y señalados de la familia real, quien, según informes extraoficiales, logró, no sin resistencia interna, obtener permiso para leerlo en su totalidad. Lo que debía ser un trámite discreto y protocolario, se convirtió en la chispa que ha detonado una tormenta dentro de la casa Windsor, desenterrando viejas heridas y abriendo una caja de Pandora cuyos efectos aún están lejos de medirse. El testamento de Isabel II, lejos de limitarse a la distribución de joyas, propiedades y títulos, contiene, según las filtraciones más recientes, revelaciones de carácter político, personal y familiar que reescriben la narrativa oficial de la monarquía moderna. En él, la reina habría dejado palabras directas y sin concesiones para cada uno de sus hijos, incluidos reproches velados, advertencias explícitas y decisiones patrimoniales que han alterado el equilibrio de poder y privilegios dentro de la familia. Pero lo más grave ha recaído sobre Andrés, el hijo caído en desgracia por los escándalos judiciales y mediáticos que marcaron sus últimos años de vida pública. Desde aquella lectura privada, que, según trascendió, se produjo en una sala cerrada del Palacio de St. James con la presencia de sus abogados y algunos funcionarios del despacho real, las tensiones en Buckingham han escalado a niveles sin precedentes. Lo que Andrés encontró en esas páginas no solo sepultó cualquier esperanza de redención pública, sino que dejó expuestas decisiones irrevocables que lo marginan definitivamente de los asuntos de Estado y que lo privan de propiedades y privilegios largamente asociados a su linaje. Peor aún, en las páginas finales de ese testamento, Isabel II habría consignado secretos familiares y decisiones políticas tomadas en la sombra a lo largo de su reinado, incluyendo episodios nunca antes reconocidos oficialmente y que, de salir a la luz, podrían provocar una crisis institucional de proporciones históricas. Esta es la historia de ese documento maldito, de la reacción devastadora del príncipe Andrés, de los secretos que Buckingham intentó sepultar junto con su reina y de la tormenta silenciosa que amenaza con derrumbar, desde dentro, los cimientos de la monarquía británica en el siglo XXI. Un relato real, sombrío y perturbador, que demuestra que en la realeza, incluso después de la muerte, nada queda enterrado para siempre. El Palacio de Buckingham, símbolo inquebrantable de la monarquía británica durante siglos,
Se encuentra ahora envuelto en una atmósfera densa, casi irrespirable, cargada de sospechas, miradas esquivas y conversaciones en susurros tras puertas cerradas. La calma aparente de sus jardines perfectamente cuidados y la solemnidad de sus salones históricos solo sirven de telón de fondo a una tormenta silenciosa que amenaza con fracturar, desde sus mismas entrañas, a una de las instituciones más antiguas y vigiladas del mundo. Y todo a raíz de un documento. Un testamento. Las últimas palabras de una soberana que reinó por más de 7 décadas, que sobrevivió a guerras, escándalos y crisis de Estado, pero que en su despedida dejó una serie de revelaciones capaces de cambiar el rumbo de la historia británica para siempre. La noticia comenzó a circular de forma subterránea, primero como un rumor, una versión no confirmada que recorrió pasillos, clubes privados y círculos aristocráticos. El príncipe Andrés había tenido acceso, de manera privada y restringida, al testamento completo de la reina Isabel II. Lo que se suponía era un documento protocolario, heredado por tradición a los consejeros privados de la corona y leído solo en presencia del monarca y sus asesores legales, fue compartido con el hijo más polémico de la reina en un acto cargado de tensiones y resistencias internas. Al parecer, Andrés habría insistido durante meses en conocer el contenido íntegro del testamento, argumentando su derecho como hijo legítimo y su necesidad de aclarar su posición dentro de la familia, tras años de marginación pública por los escándalos que lo rodearon. Si te está gustando el vídeo, no olvides suscribirte al canal. Gracias. Fuentes cercanas aseguran que la lectura tuvo lugar en una sala privada del Palacio de St. James, alejada de las dependencias oficiales de Buckingham para evitar filtraciones. Acompañado únicamente de sus abogados personales y de un reducido grupo de asesores legales del despacho real, Andrés recibió el documento sellado con el escudo de la corona. Se dice que la tensión en la habitación podía palparse como una cuerda a punto de romperse. Nadie hablaba. Nadie se movía. Solo el sonido del papel al deslizarse entre las manos temblorosas del príncipe rompía el silencio. Lo que encontró allí superó con creces cualquier sospecha o temor previo. El testamento de Isabel II no era simplemente un listado de bienes, propiedades y disposiciones formales sobre títulos nobiliarios. Era un compendio de confesiones personales, juicios de valor, reproches familiares y decisiones radicales, cuidadosamente escritas en su puño y letra durante los últimos años de su vida, conforme los acontecimientos que sacudieron a la casa Windsor se acumulaban uno tras otro. Según las primeras filtraciones, en las páginas iniciales, Isabel II dejó mensajes individualizados para cada uno de sus hijos y nietos. A Carlos, hoy rey, le expresó su confianza en que podría mantener la estabilidad institucional en tiempos difíciles, pero no sin antes advertirle sobre las consecuencias de ignorar ciertos fantasmas del pasado. A Ana, su hija más leal, le agradeció décadas de servicio incondicional y le dejó a resguardo una serie de cartas personales que, según se dice, contienen información sensible sobre episodios de estado de las décadas de los 60 y 70. A Eduardo, el menor, le legó un mensaje breve pero afectuoso. Pero fue en las páginas dirigidas a Andrés donde todo se tornó sombrío. Allí, la reina habría descargado años de frustraciones, vergüenzas y decisiones que jamás se atrevió a tomar en vida. Lejos de brindarle perdón o palabras de consuelo, Isabel II habría dejado constancia de su decepción y su dolor, reconociendo que sus acciones pusieron en peligro no solo el prestigio familiar sino la seguridad de la institución misma. Y como consecuencia, decretó su exclusión definitiva de toda actividad oficial, ceremonial o de Estado, así como la supresión de ciertos beneficios financieros que tradicionalmente correspondían a los hijos varones. Más grave aún, entre las líneas del testamento se detalla la redistribución de propiedades históricas, algunas de ellas heredadas desde los tiempos de la reina Victoria, que Andrés esperaba conservar o heredar. Entre ellas, la finca de Royal Lodge en Windsor y derechos sobre ciertas participaciones inmobiliarias en Escocia y Canadá. Todas fueron retiradas de su alcance y transferidas al patrimonio reservado para los nietos de Isabel, en especial a los hijos de Guillermo y Harry, una decisión que ha generado ya tensiones adicionales entre ambos hermanos. Lo más inquietante es que en una de las últimas cláusulas, Isabel II habría dejado constancia de hechos ocultos durante décadas, relacionados no solo con Andrés, sino con episodios oscuros de la historia reciente de la monarquía.
Se habla de acuerdos confidenciales con gobiernos extranjeros, de decisiones tomadas tras bambalinas durante crisis internacionales y de nombres de personajes que, en su momento, operaron para proteger a la Casa Windsor de escándalos políticos y personales que jamás salieron a la luz. Este anexo, conocido internamente como los Documentos del León por su portada ilustrada, habría sido sellado y reservado para ser abierto únicamente en caso de una crisis institucional grave, pero al parecer, Andrés lo leyó completo durante aquella tensa jornada. Testigos indirectos, personas del entorno de seguridad y asesoría legal, han comenzado a revelar detalles escalofriantes de lo contenido allí, menciones a operaciones de inteligencia, pago de favores políticos y acuerdos con gobiernos durante la Guerra Fría. Incluso habría referencias a episodios de espionaje en la posguerra y a pactos secretos con medios de comunicación para suprimir escándalos familiares, algunos relacionados con miembros ya fallecidos de la realeza. Desde ese momento, el ambiente en Buckingham ha sido irrespirable. El príncipe Andrés se refugió en su residencia sin emitir declaración alguna, aislado incluso de sus hijas y con un equipo de abogados trabajando a contrarreloj. El rey Carlos III, informado de inmediato sobre lo ocurrido, convocó a una reunión urgente con sus consejeros más cercanos y ordenó reforzar los protocolos de seguridad documental y patrimonial de la corona. Se suspendieron actos oficiales, se cancelaron reuniones diplomáticas y se reforzó la vigilancia interna. La Casa Real emitió un escueto comunicado horas después, limitándose a declarar que los asuntos privados de Su Majestad la Reina Isabel II serán tratados con el respeto, la privacidad y la solemnidad que su legado merece. Pero para entonces, ya era tarde. Los rumores habían estallado. Las especulaciones sobre el contenido del testamento se multiplicaron en los medios británicos e internacionales. Programas de radio, columnas de opinión y periodistas de investigación comenzaron a reconstruir piezas sueltas de una trama que podría poner en jaque la estabilidad de la monarquía en su forma actual. Fuentes diplomáticas aseguran que desde las embajadas de Estados Unidos, Francia y Alemania se enviaron informes confidenciales sobre la situación al más alto nivel. Se teme que una eventual filtración masiva de los detalles más delicados del testamento, o de los anexos secretos, pueda desatar una crisis de confianza internacional hacia la monarquía británica, con repercusiones en la Commonwealth y en las relaciones bilaterales de Londres. Mientras tanto, el pueblo británico permanece a la expectativa. Se multiplican las convocatorias para protestas en las afueras del Palacio de Buckingham. Analistas políticos y constitucionalistas advierten que este podría ser el inicio del debate más serio en décadas sobre la continuidad de la monarquía. Porque si las verdades ocultas de la familia real, aquellas que Isabel II se llevó a la tumba y que ahora vuelven a la superficie, llegan a revelarse por completo, no habrá tradición, protocolo ni ceremonia que logre contener el daño. La reina Isabel II no puede ser entendido como un hecho aislado ni como una simple disputa familiar al interior de la Casa Windsor. Por el contrario, este episodio se inscribe en una larga y compleja historia de silencios institucionales, pactos de poder y tensiones dinásticas que, desde hace generaciones, han marcado la esencia misma de la monarquía británica. A lo largo de sus más de 70 años de reinado, Isabel II no solo fue testigo, sino protagonista directa de momentos que moldearon el destino de su país y de su familia. Desde las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, las tensiones de la Guerra Fría, el desmoronamiento del imperio colonial británico, hasta los escándalos que sacudieron su propio linaje, la reina supo mantener una fachada de estabilidad imperturbable. Pero esa estabilidad, como ha quedado en evidencia, se sostenía sobre una intrincada red de secretos cuidadosamente administrados y verdades estratégicamente postergadas. Ahora, con su desaparición física y la revelación parcial de su última voluntad, ese delicado equilibrio comienza a desmoronarse. Y es que los documentos que dejó Isabel II no son simples disposiciones testamentarias. Contienen juicios personales que, según han comentado discretamente historiadores de la realeza y cronistas de la corte, exhiben una Isabel II profundamente humana, severa y por momentos implacable, lejos de la imagen de matriarca bondadosa que durante años proyectó al mundo. En esas páginas se encontrarían sus verdaderos sentimientos hacia cada uno de sus hijos, sus valoraciones sobre las decisiones políticas que acompañó en silencio, y una serie de advertencias sobre los riesgos que podrían acechar a la monarquía si ciertas verdades llegaran a filtrarse. Y ese es precisamente el nudo del conflicto actual. El príncipe Andrés, quien en vida de su madre fue apartado progresivamente de la actividad pública debido a los escándalos que lo rodearon, se convierte ahora en la figura más vulnerable, y al mismo tiempo, en la amenaza más peligrosa para la corona. La lectura del testamento lo dejó devastado,
Así lo aseguran fuentes cercanas al despacho privado del rey Carlos III, no solo por las duras palabras que Isabel II le habría dedicado en el documento, sino porque en los anexos que acompañan su última voluntad hay información comprometida que lo involucra directa o indirectamente en situaciones delicadas, tanto a nivel personal como institucional. La pregunta que los altos funcionarios de la corona, los asesores legales de Palacio y los propios familiares se hacen a puerta cerrada es una sola: ¿qué hará Andrés con esa información? Porque el príncipe caído en desgracia, despojado de sus honores militares, de sus títulos honoríficos y de la mayor parte de su fortuna familiar, se encuentra acorralado, marginado, sin posibilidad de retornar a la vida pública y, lo que es peor, con su nombre aún permanentemente asociado a uno de los mayores escándalos de las últimas décadas. Algunos allegados temen que Andrés, movido por la desesperación o el resentimiento, pueda romper el histórico código de silencio que protege a la familia real, y haga públicos documentos, confesiones o episodios que hasta ahora se han mantenido sepultados en los archivos privados de Buckingham. Para Carlos III, el momento no podría ser más delicado. A solo unos años de haber ascendido al trono tras décadas de espera, su reinado se ve amenazado no por enemigos externos ni por crisis constitucionales, sino por las disputas intestinas de su propia familia. Las relaciones con su hermano Andrés son, según reportan medios cercanos a Palacio, casi inexistentes, y los contactos entre ambos se limitan a fríos intercambios formales mediadas por abogados y consejeros reales. La reina consorte Camila, por su parte, ha instado a mantener una posición dura e inflexible frente a Andrés, recordando que cualquier concesión en este punto sería percibida como una señal de debilidad institucional. Al interior de Buckingham, la estrategia ha sido reforzar las medidas de seguridad documental, limitar el acceso a los archivos históricos y monitorear de cerca los movimientos financieros y sociales de Andrés. Se habla, incluso, de un intento discreto de pactar su silencio a cambio de ciertos beneficios económicos y de una vida de exilio no declarado en alguna propiedad familiar alejada de Londres. Pero hasta ahora, nada ha logrado disipar del todo la amenaza que representa. El problema, sin embargo, va mucho más allá de Andrés. Porque en el testamento de Isabel II también habrían quedado consignadas referencias a episodios que podrían comprometer la reputación de otros miembros de la familia real, antiguos ministros, y figuras relevantes de la política británica y de gobiernos extranjeros. Acuerdos de protección, operaciones encubiertas durante periodos de conflicto internacional, alianzas económicas estratégicas y pactos de silencio relacionados con escándalos históricos que, en su momento, fueron cuidadosamente enterrados para proteger la estabilidad de la corona. El temor de Buckingham no es solo lo que Andrés podría contar sobre sí mismo, sino lo que podría desenterrar sobre los demás. Este episodio, además, se produce en un contexto especialmente frágil para la monarquía. Las generaciones más jóvenes del Reino Unido y de los países de la Commonwealth observan a la institución con creciente desconfianza, y el debate sobre su pertinencia en pleno siglo XXI se ha reavivado en foros académicos, medios de comunicación y redes sociales. La muerte de Isabel II cerró un ciclo histórico, pero también dejó al descubierto las grietas que durante años se ocultaron bajo el peso de su figura. Hoy, con Carlos III en el trono, sin el carisma de su madre ni el afecto casi universal que la soberana logró cosechar, la monarquía se enfrenta a la posibilidad real de una crisis existencial. Para el pueblo británico, fascinado históricamente por los entresijos de su familia real, este drama palaciego representa la confirmación de algo que desde hace décadas se intuía, pero que ahora cobra nueva fuerza, que detrás de la corona, los escudos de armas y los fastuosos actos públicos, la realeza es, ante todo, una familia disfuncional marcada por rencores, traiciones y secretos que trascienden generaciones. El gran interrogante es qué pasará si alguna de estas verdades sale a la luz. ¿Podrá la corona soportar una nueva crisis sin precedentes? ¿Conseguirá el rey Carlos III sellar las grietas abiertas o se convertirá en el monarca bajo cuyo reinado se desmorone la institución que durante siglos ha simbolizado el corazón de la identidad británica? Lo único cierto es que el testamento de Isabel II ha dejado tras de sí una herida abierta y una bomba de tiempo que sigue latiendo bajo las alfombras de Buckingham. Y mientras los ciudadanos siguen las apariciones públicas de los Windsor, las verdaderas batallas se libran, como siempre, en la penumbra de los despachos reales, allí donde el poder, la sangre y los secretos conviven peligrosamente. Porque si hay algo que este episodio ha demostrado es que ni siquiera una reina puede controlar lo que ocurre después de su muerte. Y que en la historia de las monarquías, las palabras escritas en un testamento pueden tener más fuerza destructiva que cualquier espada o decreto. La corona británica, una vez más, se tambalea en silencio. Y el mundo,
Expectante, observa. Si te gusta el contenido de los vídeos, recuerda suscribirte al canal. Gracias.